Hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a este comentario que corresponde a hoy, miércoles 28 de septiembre de 2022. Y son, como puedes ver, las 11:43 de la mañana. Bueno, los Slow Members ya tenéis disponible hoy el análisis que hemos realizado, además un poquito extenso de Telefónica, tal y como está la situación ahora mismo con el valor, ¿cuándo merecería la pena abrir posición? Y bueno, tengo preparado para mañana un vídeo sobre cómo poner stops eficaces en los CFDs siguiendo un poco la misma lógica que estamos siguiendo aquí con las acciones. Y bueno, y todas las dudas que vayan surgiendo de los miembros, evidentemente, para los que grabaremos un vídeo. La taza de hoy, he decidido elegir una taza de las que tenemos, de los mensajes que tenemos, la taza del día. Y la taza del día de hoy es siempre puede bajar más. Es un capricho de 18 euros más los gastos de envío, que lo colocan evidentemente en un capricho, pero que puede ahorrarte mucho. Es lo que cuesta abrir un par de posiciones, y si consigues con alguna de estas tazas evitar abrir alguna posición indeseable y consecuentemente sus pérdidas, merece más que la pena. Así que la taza del día es siempre puede bajar más. ¿Por qué? Porque si echamos un vistazo al IBEX y ya entramos directos en el análisis de hoy y en el de nuestra cartera, parecía imposible que el IBEX llegase al soporte de los 7.700, parecía complicado que lo rompiera, y bueno, pues resulta que sí, que siempre puede bajar más. ¿Hasta dónde? Yo el siguiente soporte ya lo voy a poner bastante abajo, ¿eh? Podía frenarme un poquito en 7.200, podemos poner uno si queréis en 7.200 como pronto, pero le voy a colocar ya el de 6.400. Está lejos, sí, pero el RSI tiene todavía espacio para mostrar fuerza y potencia. Quizás se frene aquí en este primero, pero vamos, desde luego que poder puede llegar sin ningún problema. Puede tardar más o menos tiempo. Sí que es cierto, yo lo comenté ayer, que dentro de este movimiento, una especie de movimiento lateral que tenemos, el máximo, la resistencia estaría en 8.800. No hay ningún impedimento para que el IBEX se dé mañana la vuelta y llegue a los 8.800. De hecho, yo creo que no necesita ningún estímulo, insisto, lo comenté ayer, para llegar a 8.800, pero romper esos 8.800 y tener un IBEX por encima de 10.000, eso solo se puede dar si el paro tiene un buen dato, si el Producto Interior Bruto crece razonablemente, si la coyuntura en general es la correcta. No vamos a tener un IBEX por encima de 10.000, ni de lejos, en principio, salvo sorpresa mayúscula y absurda, ni de lejos con los datos micro y macroeconómicos que tenemos ahora mismo en nuestro país, en el resto de Europa y, si queréis, a nivel internacional. O sea que es mucho más probable que en el mejor de los casos consiga romper y hacer un movimiento lateral entre 7.800 y 8.800, una pérdida de tiempo. Nosotros abriremos un largo aquí, si se da la circunstancia, pero estamos esperando a ver qué pasa. Si se apoya aquí, tal vez, ya veremos, depende de cómo se comporte el RSI. Cerraremos este corto que tenemos abierto. Yo solo voy a cerrar el corto cuando abriría un largo, en principio, y luego, pues si todo va bien, que se venga a 6.300. No tenemos ninguna posición abierta aquí, no merece la pena tener nada abierto en el IBEX desde que perdió esta media de 70 en junio de 2022. Sí que es cierto que puede haber algunos valores, como los que nos han preguntado en los miembros, y hemos hecho un análisis en profundidad con Telefónica, mencionando incluso a Inditex, pero las circunstancias son muy específicas y está ahí, lo tenéis ahí explicado con mucho detenimiento. El corto sigue vivo. Yo voy a poner un soporte aquí primero, ya veremos, y un soporte aspirando a todo en los 6.400 y ya se verá. Posición sigue viva, mantenemos posición. Bien, el Eurostoxx 50, ya sé que este no está actualizado concretamente, pero bueno, rompió soporte, señal y confirmación, predisposición lateral bajista, que acompaña el sentimiento que hemos hablado. El DAX, señal y confirmación, otra señal de apertura de corto. Yo, como no puedo trabajarlo aquí abierto en el IBEX, no hay ningún problema, pero es más o menos el mismo gráfico. El RSI ya está saturando un poquito, ya está en 29,26, entrando por debajo de 30, mostrando toda su potencia, y a ver si es verdad que quizás voy a poner un soporte más en 11.400.
No voy a borrar este porque sería señal de entrada al alza, ya veríamos, ¿eh? Pero bueno, lo voy a colocar aquí y por debajo no merece la pena todavía, pero bueno, vamos a esperar en 11.400 a ver qué pasa. Vamos al mercado americano y aquí tengo que hacer un comentario que se me hizo en uno de los mensajes que puedes dejar en los vídeos. No recuerdo ahora muy bien si fue en la zona de miembros o no, pero me parece interesante mencionarlo aquí y ahora que vamos a empezar a hablar del mercado americano. Me comentaba un poco, o yo había hecho alguna mención, sí, es porque yo había, vale, los viernes hago 5 recomendaciones a los miembros y les pongo links normalmente a documentales que me parecen interesantes, que están en abierto, que están en YouTube, en cualquier otra plataforma que se pueda ver en abierto, e incluso alguna, pues si estáis suscritos a Netflix, a Amazon Prime o lo que sea, documentales que a mí me han parecido interesantes y que creo que enriquecen la visión general, no exclusivamente de inversión, pero sí una visión general de la coyuntura actual y que pueda ayudar después a la hora de tu toma de decisiones. Y en uno de ellos se habla un poco sobre el posible declive de Estados Unidos. Y me comentaba un miembro que, bueno, que efectivamente que es posible, pero que él no lo veía muy factible todavía a corto plazo. Yo comparto estas impresiones y le agradezco muchísimo, pero me gustaría añadir que el declive como tal de Estados Unidos no es una cosa que vaya a ocurrir de un día para otro. Sí que nos daremos cuenta de un día para otro porque es una transición que va ocurriendo, que no te vas dando cuenta y de pronto un día te levantas y dices, uy, pero si es que el declive se ha producido y es muy pronunciado y es muy importante. Una especie mal comparado, como te suele pasar, por ejemplo, con la niñez, que un día te levantas y dices, ostras, pues si soy adolescente, esto no pasa de un día para otro. Esto es una cosa que va trabajándose, va ocurriendo y de pronto un día eres más consciente de ello. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el declive de Estados Unidos es más que evidente desde hace ya mucho tiempo. Prueba de ello es el casi enfermizo interés que ha tenido en tener presencia a nivel internacional y dominio a nivel internacional, como ha ocurrido con esto, que ya grabé un vídeo hace mucho tiempo, explicando con lo que ha sucedido en la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto económico entre Rusia y Europa, principalmente, porque perjudicada a nivel tal Estados Unidos económicamente no está siendo tal. El principal perdedor de todo esto es, sin ninguna duda, la Unión Europea, que, pues bueno, pues gracias a los políticos que tienen, y hablo en términos generales, que están perdiendo un poco el tiempo, como es propio de un continente en cierta decadencia, pues que ya cuando tiene ciertos valores garantizados, pues se pierde un poco en su discurso, y se pierde un poco en ciertas cosas que no son, o por lo menos no digo que no sean importantes, pero sí que desvían su atención de cosas que pueden ser muy importantes a nivel inmediato, como debería haberlo sido el interés económico en general del continente. Y entonces, bueno, pues alguien tan inteligente como Estados Unidos ha detectado esa debilidad y la ha aprovechado al máximo para, pues, causar primero un perjuicio a Europa en general, desactivándolo como posible competidor, intentando causar un perjuicio a un enemigo directo, que es Rusia y China, que son los principales valedores de la otra parte, y bueno, pues rompiendo un poco la baraja, sufriendo un cierto perjuicio Estados Unidos, pero no un perjuicio tan grande, tan brutal como el que está sufriendo ahora mismo Europa. Digamos que es un perjuicio que a él le compensa por la posición que logra adoptar. Bien, ¿por qué digo esto sobre el declive de Estados Unidos? Porque es que yo creo que es algo que ya está ocurriendo. Cualquier día llegará un momento en que diremos, pero si resulta que la principal potencia ahora mismo actual es China, o es China más Rusia, o China más Rusia ya han conseguido copar ese protagonismo a nivel económico mundial que tenía antes Estados Unidos, y ya juntos lo sobrepasan como una especie de coalición, y un día nos daremos cuenta de que es así. Pero ese declive ya está ocurriendo y ya es manifiesto. Es absolutamente inapelable que Estados Unidos está perdiendo y perderá en algún momento, ya en la balanza por números, ese protagonismo, ese liderazgo que ha tenido durante mucho tiempo. Ya veremos cómo es la reacción más adelante. Y por muchos motivos. Primero, porque China y Rusia tienen elementos muy, muy a su favor, y creo que también lo comenté en otro vídeo. Y es que ellos tienen lo mejor de los dos posibles mundos que ahora mismo
gobiernan este planeta. Uno, China tiene la mejor parte del capitalismo, que es la riqueza, la generación de riqueza, y otra, la mejor parte de un sistema político basado en un único partido. Es decir, allí no hay una alternancia de poder activa, quizás sí de cabezas pensantes, pero no hay una alternancia de poder como tal. Entonces, eso, que es un perjuicio en nuestro caso, porque ese perjuicio en nuestro caso se materializa a la hora de cambios de tomas de decisiones y tal, que yo creo que merecen la pena evidentemente, porque es lo que es vivir en una especie de libertad, pero ese perjuicio que les puede causar a ellos esa libertad, digámosle, que por cierto luego no es tanta libertad en Europa como tal, como hemos ido viendo a partir de la pandemia, que se ha hecho más de manifiesto también, que a base de decretos y de decisiones precipitadas no ha habido ningún problema por limitar nuestros derechos fundamentales y libertades en función de cosas que no estaban tampoco 100% muy avaladas. Pero bueno, hay que ponerse en la situación. No sé qué hubiéramos hecho nosotros, probablemente hubiéramos actuado igual porque era una situación que no habíamos vivido y todo eso. Pero bueno, China tiene entonces lo mejor del capitalismo, la creación de riqueza, y lo mejor de un sistema en el que no hay que volver a empezar o donde hay que hacer grandes cambios cada 4 años. Ellos tienen una meta, objetivo, que además es una meta global, cosa que hemos perdido en Europa y se perdió también en Estados Unidos por una especie de trabajo más individual, aunque luego formas un colectivo. Y entonces China tiene esas dos ventajas inamovibles que le están haciendo a pasos agigantados ganar protagonismo en la economía mundial. Y eso es una cosa que no tiene contestación, me refiero. O sea, no se le puede parar. Y luego Rusia como tal, que tiene un nivel de riqueza que estará mejor o peor explotado, pero que desde el punto de vista económico tiene muchas ventajas. Primero, todas las materias primas que tiene, y luego, segundo, el nivel de deuda. Estados Unidos tiene un nivel de deuda brutal, creo que es después de Japón, es el país más endeudado, muy por encima del 150 o mucho más de su Producto Interior Bruto. Creo que el tercer o cuarto país del mundo endeudado es España, absurdamente, porque nosotros no tenemos una economía que por lo menos tiene Estados Unidos para respaldar esa deuda. Nosotros tenemos más del 115, 120, y eso está reconocido, con lo cual probablemente sea bastante más del Producto Interior Bruto. Y entonces, claro, Rusia no llega al 20%. Yo creo que recordar que era el 16%. O sea, un país que tiene tantos recursos naturales como tiene Rusia y un endeudamiento del 15%, lo tiene todo para ganar cualquier aspecto económico, incluido una especie de guerra económica en el medio y largo plazo. Y esto tampoco hay que engañarse. Entonces, como aquí lo que estamos recibiendo es un montón de noticias que da pena ver los medios de comunicación, yo solo he hecho vistazo a los principales de Internet, pero da pena ver toda la información que se recibe y que se plasma como que viene por parte de la guerra, que es en un solo sentido, pues perdemos un poco la perspectiva de lo que posiblemente pueda ser la realidad. Que no lo sé tampoco, pero desde luego no tenemos la visión de los dos lados. No sé si me he explicado, pero creo que todo esto ofrece una perspectiva que yo creo que es interesante para luego la toma de decisiones que tenemos que hacer en nuestras inversiones. Y ya está. Con todo esto, el Dow Jones, vamos al S&P 500, tenemos abierto un corto aquí arriba y tenemos apoyado perfectamente aquí en el soporte. Vale, aquí podríamos hacer dos cosas, ¿eh? Podemos cerrar este corto aquí ahora mismo y abrir un largo a la espera de que haya un rebote por apoyarse aquí en este soporte y tire para arriba. Estaría bien porque aseguraríamos pues, unos $900 de beneficio, ya veríamos si hay rebote o no, o podemos esperar a ver si consigue romper este soporte de aquí y continuar el camino hacia abajo hacia 3.400 y 3.200 en el mejor de los casos.
No sé lo que va a pasar. Yo quiero que lo perfore, quiero que se venga a 3.400, quiero que se venga a 3.200, quiero que se venga por debajo de 3.000. Esto es lo que me pide a mí la naturaleza ahora mismo de mi posición. Pero ya veremos. Si aquí se dibuja un movimiento lateral, si veo que el RSI corrige un poquito y que a lo mejor sería una buena oportunidad de abrir un largo y asumir el riesgo, cerraremos este corto y abriremos un largo. Pero creo que en principio solo voy a cerrar cuando de verdad abriese un largo. Yo ahora, si no tuviese ninguna posición abierta, aunque también es cierto que todavía no está muy dibujado, yo esperaría a que se dibuje aquí un poquito algo. Si me pilla contrapié, no puedo hacer nada, ni cerrarla, ni nada, y de pronto tira para arriba y se viene la resistencia y dejo de ver, de disfrutar todo este beneficio virtual que tengo, pues no pasará nada, porque mi objetivo es cerrar la posición cuando rebase aquí, y mientras no rebase es posible que venga aquí, que luego vuelva a bajar, que siga subiendo, haga un movimiento lateral, y que al final, pues bueno, cuando me dé señal de entrada en largo, cerraré este corto en principio. Así que poco más. Ojalá siga progresando y si no, pues bueno, si se recoge un poco, pues no pasa nada. Nasdaq más o menos la situación, parece que está en un nivel de soporte aquí. Ya veremos si continúa el movimiento lateral bajista. A ver qué ocurre. El Nikkei predisposición bajista, tiene aquí un soporte muy importante sobre los 25.600. A ver qué es lo que pasa. Hansen, tengo muchas ganas ya de abrir el largo. Yo no he abierto el corto aquí porque no me sentía cómodo. Sí que es cierto que era señal de abrir un corto a todas, pero otra cosa de las que quiero que quede clara aquí, y creo que quedó clara también en el vídeo anterior, es las dudas que me dio para cerrar. Y es que yo también tengo mis dudas, a pesar de que todo tengo muy argumentado, quiero que quede de manifiesto y quiero que se vea, y creo que es una de las finalidades de este canal, que repito que siempre es didáctico, informativo. No es necesario que repliquéis todas las posiciones porque no tenéis el planteamiento que tengo yo, no tenéis la misma gestión monetaria que puedo tener yo, y no quiero decir con esta que sea mejor o peor, sino que no es la misma. Entonces, abrir posiciones porque otra persona lo hace no tiene mucho sentido. Aquí lo ideal es que te quedes con todo esto que estamos hablando, sea una especie de segunda opinión, cotejes con muchas cosas y lo lleves a tu terreno y lo apliques a tu terreno, que eso es lo que de verdad es interesante. Pero vamos, estoy deseando que el RSI rompa 30 hacia arriba para abrir un largo aquí, tener presencia en Asia sin ningún problema, y esto sí que me apetece mucho. Y es un premio a la paciencia de no haber abierto un largo innecesariamente por aquí, pensando solo por el único motivo de que estaba abajo o de que había retrocedido, porque no tiene ningún sentido. Vale, euro-dólar nos sacó, abrimos una posición basados en este soporte, predisposición bajista. Aquí decidí no abrir un corto, quizás porque al estar en divisas no me sentía tan cómodo abriendo un largo, pero bueno, voy a esperar y en cuanto el RSI rompa hacia arriba, abriré un largo sin problema. Lo mismo me ocurre con la libra, ¿eh? Estoy esperando a que haga un dibujo que me parezca razonable para conseguir abrir un largo aquí y posicionarme al alza. Petróleo de libro, pierde señal, confirmación, cierro largo, abro corto, mantengo posición, todo lo que haga falta. Tiene espacio todavía para venirse a 30 y si consigue rebasar aquí hacia arriba, se me da la vuelta, pues cerraré el corto y abrir un largo cuando rompa la media, pues estoy hablando por lo menos por encima de 90. Y vamos con el oro. Tenemos un corto abierto también, ha roto este soporte. Mi aspiración es que consiga llegar a este soporte de 1500. Y si no, pues bueno, yo tengo ya bastante claro que cerraré posición quizás cuando rompa por aquí, sobre 1600. Algo de beneficio conseguiremos. Bitcoin, que en este caso se nos ha girado un poquito. Aquí lo bueno es que cualquier variación que hace enseguida se nota. Y bueno, no ha roto el soporte todavía. Lo bueno es que lo vamos a saber en nada. 1, 2, 3, como mucho caben 3, 4 velas. Si es que llegan a las 4 velas para discernir si va a perder el soporte o se va a venir a la resistencia. Y bueno, ahí estamos pendientes y la verdad es que un poco justitos, porque cualquier movimiento en otro activo es, digamos, un poco más cómodo. Aquí en el Bitcoin yo me levanto por la mañana y cuando le echo un vistazo digo, estoy preparado para todo. Y bueno, pues no me puedo negar. Claro, yo quiero que baje el Ethereum, pero quiero que suba el Bitcoin. Y
Y hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo suyo es que vayan a la par, pero bueno, como punto a favor, si retrocede el Bitcoin, que ya buscaremos señal de entrada al alza en otro punto, es que también abriremos posición en el Ethereum. Entonces, bueno, pues oye, no se puede pedir todo. Tendremos, algo tendremos bueno. Así que estoy esperando un poquito más, que se acerque un poquito más a 1000. Es decir, que esta referencia de aquí no sea tan larga, que es un 20% todavía. A ver si se reduce de 10. Me da miedo pedir, porque a veces pedid y se os dará, y me voy a ver en la situación de que se coloque a un -8 y voy a tener que abrir el largo. Para no contradecirme. Y estoy ahí con un poco sentimientos encontrados. Por otro lado, si se va para arriba, abriré largo aquí a partir de 2150, pero el Bitcoin se habrá disparado tanto que no estaré preocupado para nada de lo que he dejado, entre comillas, de ganar aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Os insisto que esto no es más que mi opinión. Yo intento, desde un punto de vista personal, percibir las situaciones que ocurren a nivel internacional lo más asépticamente posible, porque bueno, pues con la responsabilidad que siento que tengo con mis hijos por ahora, mientras estén un poquito a mi cuidado, que dentro de nada tomarán sus propias decisiones pasando de mí, que me parece bien, intentaré tomar las mejores decisiones en cuanto a mi familia y a nivel profesional. Entonces, por eso intento ser susceptible y sensible a todos los cambios que pueda haber, sin intentar percibir muchas injerencias. Por eso todo lo que os he contado antes respecto a Estados Unidos no deja de ser mi opinión, y bueno, es la opinión que tengo yo y que estoy intentando hacer valer para la toma de decisiones que afectan directa o indirectamente a mi familia. Muchas gracias por escucharme y bueno, pues hasta mañana.